¿Cómo está mi querida gente? ¿Cómo han pasado ustedes? Me alegra mucho poder estar una vez más compartiendo con ustedes este repaso y comentario de la lección general de Escuela Sabática. Me complace también saludar a todos aquellos que se han suscrito recientemente. Aprecio mucho el hecho de que ustedes depositen su confianza en este servidor y en la manera como hacemos la teología. Quiero decirles que la Escuela Teológica Emergencias Bíblicas es una realidad. Ya usted puede suscribirse aquí, donde usted puede ver la descripción en www.etep.com.co. Suscríbete y aprovecha la oportunidad de incrementar tu conocimiento en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Antes de iniciar el estudio propiamente dicho, quiero saludar a alguno de nuestros hermanos que hoy se me ocurre saludarlos. Mañana probablemente estaremos saludando a otro grupo de nuestros amables suscriptores. Estoy saludando a Carlos, a Ada y a Leda en México. Estoy saludando a la hermana Petrona Centeno en Bogotá. Extiendo mi saludo a la hermana Ada Gómez en Estados Unidos. Extiendo mi saludo también al hermano Carlos Mosquera, que nos sigue desde Suecia. A cada uno de estos queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe. Y quiero decirles lo siguiente. A mí me gustaría saber en qué fecha cumplen ustedes a partir del 15 de marzo, porque probablemente ya esta edición no tome algunos que nacieron en los primeros días de marzo, razón por la cual no podría saludarlos en el día de su onomástico. Si a ustedes les parece, permítanme tener esa posibilidad de compartir con la Hermandad de Emergencias Bíblicas la fecha de nacimiento de ustedes y tener la oportunidad de saludarlos y de orar, si es posible, por todos los que cumplan en el mes de marzo. Déjennos en sus comentarios la fecha de su nacimiento, no el año, no nos interesa el año, solamente el día de su nacimiento, día y mes, en el mes de marzo. Vamos a comenzar este ensayo a ver cómo nos va. Queremos compartir con ustedes, estar más cerca de ustedes, empatizar más, tener más coinonía, incluso desde la virtualidad. Vamos a orar para comenzar el estudio de la lección. Amado Padre, te doy gracias porque tenemos la oportunidad de compartir una vez más este estudio con nuestros hermanos. Son tan importantes ellos en el ministerio de este canal que son la única razón que nos motiva para proseguir con esta actividad. Bendice el estudio de la lección de esta semana, permítenos disfrutarlo, permítenos apropiarnos de los conceptos más importantes, ayúdanos a vivirlos, ayúdanos a compartirlos. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Las reglas del conflicto. Este es el título de la lección que durante la semana que nos lleva del 1 de marzo al 8 de marzo del año 2025 estaremos estudiando las reglas del conflicto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con los resultados devastadores que genera una guerra, para el año 1949 se reunieron los países que ganaron y perdieron y establecieron el así denominado Protocolo de Ginebra. Este Protocolo de Ginebra elaboró unas reglas que deben respetar los ejércitos que están en contienda. Casi todos los países del mundo son firmantes de este Protocolo de Ginebra, en los que se destacan reglas tales como no es permitido en una guerra convencional utilizar armas químicas, armas de destrucción masiva como las armas nucleares. También se regula o se regla el tratamiento hacia los prisioneros de guerra, hacia los heridos, cómo debe ser considerada la población civil, entre otras regulaciones que estableció el Protocolo de Ginebra. Imagínense ustedes, si esto ocurre a nivel de los combates y de las guerras entre los seres humanos, ¿quién no creería
que dentro del conflicto cósmico también se han establecido unas reglas del conflicto. Y justamente estas son las temáticas que durante esta semana vamos a desarrollar. El versículo de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y así leemos: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo primero que vamos a entender de esta lección es que el conflicto cósmico que se da aquí en la tierra se originó en el jardín del Edén en cuanto a la tierra, pero se originó en el cielo en cuanto al universo. Junto con esto también vino el concepto de la adoración. Aquí en la tierra, Satanás ha deseado que lo adoren. Allá en el cielo, él quiso que lo adoraran. Como su plan fracasó de manera estruendosa en el cielo, él quiso hacer de la tierra su emporio, su dominio, y lo logró. A través de una serie de maquinaciones, él logró que diferentes naciones establecieran deidades que, decían las naciones, eran sus dioses, pero lo que esas naciones no sabían es que los tales dioses no eran otra cosa que representaciones de los demonios. En otras palabras, como dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 17, que en vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios. Y acto seguido explica quiénes son estos demonios: a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Es decir, que desde la perspectiva bíblica, Dagón, Moloc, Baal, Astarte, toda la pléyade de dioses semíticos, egipcios, mesopotámicos, babilónicos, etcétera, no eran otra cosa que demonios. Ahora, eso puede alguien decir ocurrió en el pasado, pero ¿y qué en el tiempo actual? ¿Cuántas religiones existen hoy, cristianas y no cristianas, que enseñan a sus adeptos a adorar cualquier objeto, a rendirle algún grado de pleitesía, de veneración, de reverencia, de respeto a alguna imagen, a alguna estatua, a alguna representación de algún dios? Eso es para que usted medite. ¿A quién se le está rindiendo culto hoy? Muy bien, para esta semana entonces vamos a mirar una serie de temáticas que nos van a orientar acerca de cuáles son las reglas que se dan entre Dios y Satanás. En el conflicto cósmico de estos dos poderes, ¿cuáles son estas reglas? Acompáñame, vamos a estudiarlas. La lección del día domingo, 2 de marzo, se titula Un ángel demorado. En la introducción de este sábado les había dicho que de acuerdo al registro sagrado, los así denominados dioses de las naciones paganas no eran otra cosa que demonios disfrazados. El día de hoy nos trae un relato que se remonta a los tiempos del gobierno del rey Ciro. El rey Ciro conquista al imperio babilónico, conquista la ciudad de Babilonia y junto con esta conquista, el pueblo de Israel que estaba cautivo allá en esta ciudad, ahora está bajo el dominio de este rey persa. Dios había dado una profecía y es que el Hijo de él, nuestro Señor Jesucristo, saldría de la tribu de Judá. Pero ¿cómo podría darse esta profecía si el pueblo estaba cautivo? Es allí donde comienzan los movimientos perfectos de la divinidad. El libro de Daniel nos dice que por 21 días, es decir, por casi 3 semanas, el ángel Gabriel estuvo en contienda con los ejércitos de Satanás. ¿Qué pretendía Satanás al tratar de influir en la mente de Ciro y de sus gobernantes para que no dejara salir al pueblo de Israel? Precisamente lo que acabo de decir. La profecía decía que de Belén de Judá
saldría quien sería el legislador de Israel. Y para que esto ocurriera, el pueblo de Israel debía ser libre. Y Satanás intentó oponerse a esta profecía. Pero Dios, que no da su brazo a torcer y que no tiene ningún impedimento alguno, envió a sus ángeles. Y el ángel Gabriel actuó por este tiempo de 21 días, hablándole, influyendo en la mente de Ciro y de sus gobernantes, para que finalmente emitieran un decreto que dejaran libre a los hijos de Israel. En esta contienda se observa cómo los bandos se enfrentan con diferentes estrategias. Ya sabemos que Dios nunca utilizará ni la seducción, ni el engaño, ni la mentira, ni la lisonja. Por otro lado, Satanás sí lo hará. Ahora, en este conflicto, finalmente Dios fue vencedor. Cristo también vino. Voy a explicar esto. Cristo, antes de su encarnación, vino en ayuda del ángel Gabriel, y en el libro de Daniel a Cristo se le denomina con el nombre de Miguel. En esta confrontación, nosotros ignoramos cuáles son realmente los parámetros que ambas partes conocen. Pero lo que sí sabemos es que aunque a nosotros esos parámetros nos sean desconocidos, los dos bandos contendientes, es decir, las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, mantienen unas reglas del conflicto. Esas reglas, entre otras cosas, contempla el hecho de Satanás no hacer más de lo que Dios le permite. En otras palabras, Satanás no es omnímodo. Él no puede hacer lo que a él le plazca. Dios le pone un límite y establece reglas claras para ambos bandos. Sigamos indagando a ver cuáles son estas otras reglas que vamos a encontrar en el repaso de esta lección. La lección para el día lunes 3 de marzo trae un título muy interesante: El dragón de Apocalipsis. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, hay un poder que está detrás de todos los poderes de la tierra. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 1 en adelante, leo de la siguiente forma. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En la profecía, los gobiernos mundanales son descritos o son representados como bestias feroces. ¿Quién está detrás de este poder humano? La Biblia lo identifica. Está Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Dicho en otras palabras, todos los gobiernos del mundo, de una manera o de otra, están influenciados por el poder de Satanás. En el tiempo actual, tú puedes ver gobernantes que se autoproclaman dictadores, actúan como si esa porción del mundo donde dominan fuera de ellos y que sus leyes las tienen que cumplir todos los que están bajo su dominio. Esa es la actitud de Satanás: dominar las mentes de las personas de una manera arbitraria y cruel. Estas manifestaciones de estos gobernantes en estos países que usted puede conocer no son otra cosa que ecos lejanos de la manera como Satanás gobernaría el mundo si Dios no le pusiera límites. El límite que Dios le ha impuesto a Satanás tiene que ser aceptado por Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Queridos, muy sencillo. Dios es el creador. El enemigo sabe perfectamente que Dios tiene el poder para destruirlo en un santiamén. Él lo sabe y aprovecha su cuarto de hora tratando de alcanzar tu mente, tratando de ganarte a ti para su causa, porque él maneja esta ecuación. Si yo logro engañar a muchas personas, el castigo que caerá sobre mí también caerá sobre otras personas, y de esta manera Dios se verá privado de muchos de sus posibles súbditos. Él sabe que está perdido, él lo sabe. Y en ese intento de hacerle daño al pueblo de Dios, te busca
desesperadamente a ti. ¿Tú quieres formar parte de los ejércitos de Satanás? ¿Tú quieres ser parte de la rebelión? Bueno, acuérdate, hay reglas que Dios ha establecido. Y aunque se denomina a Satanás como el príncipe de este mundo, hay un príncipe que es superior a él. Hay un príncipe que lo creó a él y es quien le coloca los límites. Gracias a Dios que Él ha establecido límites para que Satanás no pueda actuar de manera absoluta. Aunque nos resulte difícil entender la victoria final de Dios desde la perspectiva de lo que hoy estamos viendo, una realidad es cierta: el bien triunfará sobre el mal y finalmente Dios pondrá paz no solo en la tierra, sino en todo el universo. Y a esa paz tú y yo estamos llamados. El día martes 4 de marzo nos trae el siguiente título: El caso de Job. ¿Qué tema se estaría tratando en el concilio celestial que motivó la pregunta que Dios le hiciera a Satanás? Pregunta que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 1, a partir del versículo 6. Leemos que dice de la siguiente manera: Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No sabemos, repito, cuál fue el tema de trasfondo que motivó esta pregunta. Otra pregunta que surge: ¿dónde ocurrió este concilio? Hay quienes creen que este concilio ocurrió dentro del cielo. La evidencia textual nos dice que no pudo haber ocurrido dentro del cielo porque Satanás había tenido su tiempo de gracia, un gran tiempo de gracia para que se arrepintiese estando dentro del cielo. Y una vez él es expulsado, ya no tiene acceso a entrar al cielo. ¿Dónde pues ocurrió este concilio? No existe una respuesta precisa. Podemos aventurarnos a decir que pudo haber ocurrido en las puertas del cielo. Siguiendo una costumbre oriental, algunas reuniones se hacían a la puerta de las ciudades. Es el caso cuando Abraham se reúne con algunos filisteos. Es el caso de Booz cuando se reúne con los ancianos y así por el estilo. Lo importante de este tema no es saber todos esos detalles que no nos han sido revelados. Lo importante del tema es que se desprenden de esta lección muchos detalles significativos. Vamos a elaborar estos detalles conforme la lista que nos presenta el autor de nuestra lección. En primer lugar, hay un concilio celestial. No es un mero diálogo entre Dios y Satanás. Hay testigos que están alrededor de este diálogo. En segundo lugar, existe cierta disputa, es decir, hay un hecho que Dios está mostrándole a Satanás. La razón del por qué Dios le señala a Job de manera específica es algo que también escapa a nuestro conocimiento. Lo que sí es cierto es que hay una disputa. En tercer lugar, mientras Dios declara a Job irreprochable, Satanás dice que Job se porta bien con Dios porque Dios lo protege. Esa es una acusación que Satanás está lanzando delante del concilio celestial. Esa acusación no es nueva. Muchos siglos, mucho tiempo antes, en ese mismo concilio celestial, esta vez dentro del cielo, Satanás había lanzado una acusación también contra Dios, tildándolo de ser egoísta, de ser, entre comillas, rosquero, porque a él no se le permitía entrar en los concilios de la divinidad. Esa fue una de sus primeras acusaciones contra Dios. En cuarto lugar, encontramos que Satanás dice que la protección de Dios hacia su siervo Job es una especie de chantaje, de manipulación. Satanás le dice a Dios delante de todos esos testigos: quítale, tócalo, quítale tus bendiciones y verás que te maldice. Como es un desafío, Dios acepta el desafío. Job es ignorante de lo que está ocurriendo, pero los asistentes al concilio celestial son ahora
partícipes de este desafío. Dios le dice a Satanás, ahí está, ahí están sus bienes. Más demoró Dios en darle permiso, entre paréntesis, lo que se constituye en un límite, en una de las reglas del conflicto. Es Dios quien permite ciertos accionares de Satanás. Cierro el paréntesis. Más demoró Dios en darle el permiso a Satanás que éste en salir y hacer una destrucción que es descrita en la Biblia como algo que ocurrió aparentemente en un santiamén, en el mismo tiempo. ¿Qué pasó con Job? A pesar de que más adelante Dios le da el permiso a Satanás para que toque el cuerpo de Job y sabemos que lo enferma, vemos que Job se mantiene firme delante del concilio celestial en el cual Satanás acusó a Dios de manipular a los seres humanos. Este hombre Job demostró que se podía mantener fiel, incluso quitándole según Job, Dios las bendiciones y quitándole, según Job, su salud. Acuérdense que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Satanás quedó como un zapato, como un mentiroso, porque ya Dios había dicho, este hombre es recto. Pero Satanás dijo, eso es mentira, y está diciendo, eso es mentira delante del concilio. Ahora, ese mismo concilio tuvo la evidencia de que Job era recto y demostró que Dios decía la verdad. Esto es algo muy interesante. Hoy nosotros probablemente no tenemos a un Job moderno, pero tú y yo sí formamos parte de este conflicto. A veces te podrás preguntar, ¿por qué me están pasando estas cosas? Yo intento ser fiel, le ruego a Dios que me dé su fuerza, su gracia todos los días. ¿Y por qué recibo estas calamidades? Probablemente en el concilio celestial tu nombre esté siendo cuestionado por Satanás delante de los ángeles de Dios, a quien está diciéndoles, este sujeto que tú estás viendo allí es fiel a Dios por interés. Y tú y yo, en nuestro accionar, podemos demostrar que somos fieles a Dios por amor, no por interés. Continuemos con este estudio que está maravilloso. Espero que la lección les esté gustando. Les confieso algo. He aprendido mucho en esta lección. Habían algunas cosas que yo no había caído en cuenta, como esto de las reglas. Vamos a continuar. Pero antes, no te olvides de darle like. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita. Esto nos ayuda mucho en nuestro ministerio. El día miércoles 5 de marzo trae el siguiente título: El gobernante temporal de este mundo. Como ya hemos visto en los días anteriores, Dios le concedió una jurisdicción terrenal a Satanás y a sus secuaces, por supuesto. ¿Por qué le concedió esta jurisdicción? Porque Satanás engañó a la primera pareja y se arrostró el derecho de ser el representante de este mundo en los concilios celestiales. No obstante esta realidad, Dios estableció reglas, tanto para el enemigo como para él mismo. Vamos a ver hoy cuáles son las reglas que Dios tiene que cumplir dentro de ese código de combate que se suscribió en algún lugar del tiempo, en algún lugar del universo. Una de las reglas que Dios cumple es que Él no puede destruir a Satanás. Él no lo puede destruir. Él limita su poder, pero no lo puede destruir. Otra regla establecida para que Dios la cumpla es que el ser humano debe tener albedrío. En otras palabras, Dios no puede ejercer ningún dominio arbitrario sobre el hombre. Pero Satanás sí ejerce un dominio arbitrario sobre el hombre. ¿Por qué a Satanás se le permite obtener un dominio o ejercer un dominio arbitrario sobre el hombre y a Dios no? Precisamente por la naturaleza de los caracteres de estos dos seres. Dios le gusta la libertad. Satanás no le gusta la libertad. Él quiere arrojar a las personas. Pero esto solamente puede ocurrir cuando el ser humano, a quien Dios le otorga albedrío, decide irse al bando de Satanás. Y cuando éste decide irse al bando de Satanás, la mente de este hombre puede ser tomada, obligada a servirle a Satanás.
Y es lo que ocurre cuando se dan las posesiones demoníacas. En el caso de Dios no es así. Otra regla es que Dios nunca va a obligar a nadie para que lo adore. Nunca. Él espera que esta adoración sea el producto de un acto reflexivo motivado por el amor incesante y constante de Dios en favor de sus criaturas. Por otro lado, dentro de las reglas que los dos bandos observan es que no se puede evitar que uno y otro sufran bajas en el sentido estrictamente espiritual. Por ejemplo, del bando de Satanás puede haber bajas de aquellos súbditos que él ha ganado y viene Dios y obrando a través de sus propios súbditos logra capturar a un prisionero que Satanás tenía, lo libera y lo vuelve a pasar a este bando. Lo mismo ocurre. Satanás ha visto que uno de estos que Dios le arrebató todavía sigue con el pie allá y viene y actúa y se lo arrebata. Esto es lo que hoy está pasando. Dentro de estas reglas, nosotros sabemos que el enemigo quiere presentarse como el temporal gobernante de este mundo y que el trasfondo histórico del gran conflicto gira alrededor de la adoración. Hermano y amigo, ¿a quién adorarás tú? ¿Cuál es la tendencia que tú tienes en estos momentos en tu vida? ¿Hacia dónde se inclina la balanza con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos? Solo tú puedes saber hacia dónde se está inclinando la balanza. ¿Quién está prevaleciendo en tu vida? ¿El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas o el príncipe Emanuel? Tú sabes que Dios finalmente vencerá. Y si ya tú sabes el final de la película, si tú sabes que podrás ser parte del ejército vencedor, ¿por qué todavía te mantienes dubitando? ¿Será que me voy con Satanás que me ofrece el oropel del mundo o me voy con Dios que me ofrece el oro celestial? Es una decisión que tú tienes que tomar. Le ruego a Dios para que en este día aquellos que quieran dejar sus comentarios puedan escribir: mi balanza se inclina, y ojalá y sea a favor de Dios. Y también puedas reconocer, y si deseas dejarlo en el comentario: desafortunadamente todavía siento que mi balanza se inclina hacia el enemigo. Ojalá y ningún comentario se escriba de esta manera. Pero si así fuese, vamos a orar por ti. Vamos a orar los unos por los otros. ¿Cómo te ha parecido la lección? A mí me parece estupenda. No pierdas el paso de este estudio. Nos vemos el próximo día. Nos encontramos a punto de culminar el repaso de la lección de esta semana y el día jueves 6 de marzo nos trae el siguiente título: Límites y reglas. Hermanos y amigos, el conflicto cósmico gira alrededor de la adoración. Esa es la base de la disputa, la adoración. Satanás quiso y quiere recibir adoración. Quiso recibir adoración allá en el cielo y quiso recibir y obtiene adoración aquí en la tierra por parte de algunos seres humanos. Pero alrededor de esto de la adoración también existe una disputa y es acerca del carácter de Dios. Si Satanás logra desvirtuar el carácter de Dios, ¿a quién creen ustedes que adorarían los seres celestiales? Pues a Él. Y si Él logra desvirtuar aquí en la tierra el carácter de Dios, ¿a quién cree usted que adorarían los seres humanos? Pues a Él. Y la evidencia escriturística nos dice que eso ocurrió en el jardín del Edén. Logró desvirtuar en Eva el carácter de Dios al punto que decidió Eva creer en la mentira de Satanás de no morirás, a no creer al acerto de Dios que dice morirás. Desde ese lejano momento hasta el día de hoy, ¿quién dice la verdad? ¿Quién? Dios. Usted, por ventura, ha conocido a alguien que se murió, pero muerto de verdad, y está vivo hoy. No, ¿verdad? Lo que pasa es que Satanás engaña. Y entonces aparecen por allí episodios como: un hombre se murió durante 6 minutos. Un hombre murió, una persona murió y revivió. Si alguien murió, entonces no revive. Lo que ocurrió es que no se murió de verdad. Tuvo algún síncope, tuvo alguna catalepsia, tuvo algo. Pero ese cuentico de que el que se muere no se muere,
Eso no es verdad. Ahora, como el carácter de Dios fue acusado de que Dios era mentiroso, de que Dios era egoísta, de que Dios era rosquero, bueno, esas acusaciones tienen que ser desvirtuadas. Esas acusaciones que son graves contra Dios necesitan una investigación, necesitan un tiempo para probar, necesitan un acervo probatorio, necesita que se haga un recaudo de pruebas, que haya una documentación que demuestre que la acusación era o no era verdadera. Y saben, Dios se sometió a esa investigación. Permitió que su acusador utilizara todas las estratagemas posibles para enlodar su nombre y que él solamente iba a utilizar las únicas estrategias que él puede utilizar, a saber, la verdad, el amor, la bondad, la misericordia, entre otras cosas. ¿Qué significa para nosotros hoy este tema del gran conflicto? Si tú lo logras entender, puedes tener un pie delante de los demás, puedes tener una ventaja significativa, porque ya entenderás que lo que ocurre aquí no es el producto caprichoso de Dios. Ahora, también tengo que decir lo siguiente. Dios no ha utilizado su poder en lo absoluto, ha utilizado parte de su poder. En este gran conflicto, Dios no ha utilizado todo su poder, lo ha limitado para que cuando finalmente las inteligencias celestiales que vieron origen a la disputa de este conflicto, que vieron el origen de las acusaciones de Satanás, sean las primeras en demostrarse a sí mismas que Dios es verdadero. En el libro de Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 5, encontramos lo siguiente. Marcos capítulo 6, versículo 5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Leo ahora Marcos capítulo 9 y el versículo 29, y así nos lo relata el evangelista Marcos. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En ambos relatos se destaca un elemento que es un común denominador, la oración, el ayuno, los milagros. En este conflicto no hay manera en que el hombre salga vencedor si no se pone de parte de Dios. El enemigo es demasiado poderoso para nosotros. No tenemos en nuestro arsenal, no tenemos en nuestros recursos propios nada con que hacerle frente a este poderoso adversario. Es por eso que la única posibilidad que nosotros tenemos para vencer, la única forma como este género de fe salga en nuestra vida, el único elemento que nos permite obtener la victoria es si nos mantenemos de parte de Dios. De resto, no hay nada que nos pueda garantizar un triunfo. Lo que está garantizada es una estruendosa derrota. No podemos enfrentar a Satanás con nuestras propias fuerzas. Es por ello que dentro de las reglas establecidas entre los dos bandos, una de ellas es, si alguno de los contendientes se suscribe al bando opuesto, este bando lo protegerá. Pero ¿quién lo creyera? Que esto no ocurre en el lado de Satanás. Si tú decides seguir a Satanás, él no te va a proteger, por el contrario, te va a destruir. Por eso, Satanás siempre es mentiroso, mientras que Dios siempre es veraz. Porque Dios dijo, si alguno hace paz conmigo, nadie podrá asaltar su fortaleza. Y en eso Dios se ha comprometido. Por eso encontramos la protección que Dios ha dado a sus hijos. Por eso encontramos pasajes tales como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, cosa que no hace el enemigo. El enemigo no nos defiende de él mismo. Nos ataca, nos destruye. Tampoco nos defiende de Dios. En más de una ocasión lo que él hace es enredar la mente de las personas a fin de que crean que son cristianos, pero en la realidad lo que están haciendo son un servicio de espionaje en el campamento de Dios para servirle al enemigo. Oh querido, usted y yo debiésemos tener más claridad acerca de la naturaleza y de las implicaciones del conflicto en el que nos encontramos. Pero
Yo no temo. Ya yo sé que Dios finalmente ganará esta batalla. Dios ganará esta guerra. Lo que yo quiero es estar al lado del ejército vencedor y te extiendo esta invitación a ti para que también formes parte del ejército vencedor. Para el día viernes 7 de marzo, el último día del repaso de nuestra lección, el título de la lección es como la de todos los viernes, para estudiar y para meditar. Quiero que presten debida atención a esta declaración que voy a leer. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que se resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo estarán siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Y escuchen esta otra última. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, como expresa 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Claro que lo sabe, porque él conoce el poder de Dios. Él vivió en la corte celestial. Él sabe perfectamente que si alguno de nosotros se pone de parte de Jesucristo, el poder que Dios imparte es demasiado fuerte para que él lo pueda confrontar. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. Óyelo bien. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Creo, hermano y amigo, que estas declaraciones me gustaría que las volvieses a escuchar. Las vas a encontrar, la primera de ellas en el libro Conflicto de los Siglos y la última que acabo de leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305. Estamos advertidos acerca de este gran conflicto. Tenemos ciertas nociones de algunas reglas que están dentro de este conflicto. De parte de nosotros, nada podemos hacer para vencer. Pudiésemos concluir esta lección diciendo que solamente la gracia y el poder de Dios son los que nos sostienen
en este conflicto en el que estamos inmersos. Querramos o no, estamos metidos en el conflicto. Yo no pedí nacer en este mundo, usted tampoco lo pidió, pero Dios, que nos permitió la vida, nos acompaña y ha prometido que si nos mantenemos de parte de su justicia, el triunfo está garantizado. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en el estudio de esta semana. Una vez más, creo que hemos sido ricamente bendecidos, muy instruidos por Dios, porque estos estudios nos habilitan para entender más las Sagradas Escrituras. Y también quisiera decirles que este canal es un mensajero más para la predicación de la palabra de Dios. Quisiera invitarte para que formes parte de la Escuela Teológica Emergencias Bíblicas. Suscríbete. Tienes toda una oportunidad para enriquecer tus conocimientos teológicos en un estudio serio, que aquí encuentras la información. Dios te bendiga. Acompáñame a orar para despedirnos de esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por concedernos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias por contar con tu apoyo, con tu fuerza, con tu protección para enfrentar a este conflicto que hoy nos tiene inmersos y que podemos estar seguros que triunfaremos si permanecemos a tu lado. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos y amigos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección para la próxima semana lleva como título ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué más pude hacer? Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.